Hola, ¿qué tal amigos? Que tengan un bonito día. Pues ya estoy aquí para seguir dando lata con los comentarios que traigo. Bueno, antes que nada, quiero que sí soy portavoz de unos mensajes que queremos hacer llegar a los empresarios, más que nada. Como son muchas cosas las que hay de por medio, pues pienso que una de las formas más rápidas de hacerlo es que escribí todo lo que tenía pensado decir y ahora pues lo voy a leer. Me sugirieron que no lo leyera, que lo dijera así como tal cual sale de mi ronco pecho, pero pues como quiera, vamos a ver cómo queda ahora. Ok, gracias y disculpen de antemano si es un poco incómodo esto, pero pues vamos al grano. Todo esto fue en relación a las noticias que he estado escuchando referente a la falta de apoyo y de entendimiento, discernimiento, de comprensión de parte de los empresarios, puesto que ellos bien saben pues de qué pie cojean, ¿verdad? Bueno, entonces les voy a leer lo siguiente. Mensaje de los millones de mexicanos que apoyamos al presidente. Le decimos a los empresarios que ya dejen de comportarse como lo que ya no les queda, como personas rapaces, insensibles e inhumanos para con el pueblo mexicano, porque esos tiempos de privilegios en que siempre ganaron millones de pesos a costa del bienestar del pueblo mexicano ya se acabaron, y por la actitud tomada por ustedes en relación a que presionan, hostigan y hasta chantajean a nuestro presidente, por favor, escúchense lo que dicen. No creo que a estas alturas tengan problemas con sus facultades mentales, porque con gusto les regalaremos una camisa de fuerza y pagaremos su estancia en la Casa de la Risa. ¿Cómo se atreven a ofendernos como pueblo? Nosotros somos una nación y ustedes son un grupo compacto, son minoría, millonarios, pero minoría. Les pregunto, ¿quién en pleno uso de sus facultades mentales intenta extorsionar al presidente con más apoyo nacional en la historia de nuestro país, diciéndole si no libera recursos millonarios y públicos para nosotros los empresarios por lo que está sucediendo con la pandemia, necesitamos que haga un FOAPROA a nuestro favor, ya que damos millones de empleos a la población y condicionan para no despedir a millones de obreros? Y como no lograron nada, ahora exigen la renuncia de nuestro presidente, y si no, que libere su rescate millonario que es en perjuicio del pueblo mexicano. Y todavía se van más a la yugular al decir que si no cumple lo que ustedes piden, habrá desabasto. ¿Se dan cuenta la clase de parásitos que son? Viven a expensas del erario público. Les condonan impuestos. Aparte, nos vuelven a robar al comprarle facturas falsas al caracol de Samuel García para desfalcar a Hacienda y hacer que les devuelvan sus impuestos, y pretenden seguir robándonos para salvar sus empresas. Todo el dinero que les llega es del erario público, o sea, de nosotros, el pueblo, y como pueblo no queremos regalarles ni un 5 partido por la mitad. Su empresa es privada, no es federal ni gubernamental. Ustedes son los dueños, ustedes las administran, ustedes salen a recorrer el mundo, ustedes tienen mansiones, ustedes tienen yates, criados, buenos carros, no pagan servicios, luz, agua, predio, y nos siguen robando. Si su empresa se va a la quiebra porque ustedes se acabaron el dinero viviendo la vida loca, afronten las consecuencias de su despilfarro. Ahora ya se dieron cuenta y es hora de que lo paguen como cualquier ciudadano, aunque peque al compararlos, porque ellos sí pagan sus impuestos, sí pagan luz, agua, predio y lo que tienen de servicios también, y con lo que les queda se las arreglan para viajar, y si no les queda nada pues se conforman con fijarse metas para el próximo año y no están fastidiando al gobierno para que les robe dinero al pueblo mexicano para dárselos y así tener para sus viajes y tener una vida loca que solo les hace daño, los aloca, los atonta, los hace perder la memoria y hasta perder sus empresas y negocios. Ustedes saben que existen miles
miles de microempresarios y muchos de ellos quieren dar el gran salto a las ligas mayores. Muchos lo han intentado, pero ustedes, Grupo Compacto, se han encargado de que eso no suceda. Pero ¿qué creen? Bendito sea Dios por ponernos esta prueba, porque es cuando conoce uno a todo aquel que ha vivido por conflicto de intereses y bajo el compromiso de servidores públicos corruptos, los negocios sucios y podridos que hacen para robar el esfuerzo de millones de mexicanos, el erario público. Pero sépanlo de una vez, ustedes amenazan a nuestro presidente con que si no lo rescatan, habrá desabasto. Pues amigos míos, guárdense sus mercancías, porque nosotros somos una nación que está dispuesta a todo por nuestro bienestar y el de nuestras familias y el bienestar de toda la población. Esta población ha visto pasar a cientos, tal vez miles de empresarios antes de que ustedes establecieran sus negocios. La nación ya estaba aquí y ustedes quiebran o se van del país, la nación aquí seguirá estando. La nación no los necesita, y menos con esa mentalidad de fregarnos el dinero. Su forma de ser como empresarios ya es obsoleta en este país. Por eso los invitamos a que decidan. Si ustedes creen que ya no les conviene seguir aquí porque ya no hay un cómplice en la silla presidencial que les ayude a robar nuestro dinero y aparte tener que pagar ahora todo lo que consumen y saben todos los y paguen todos los impuestos, y lo peor, tener que aprender a administrar sus negocios, porque ya no habrá tan seguido derroche y vida loca. Créanme, si deciden pagar y declararse en bancarrota e irse del país, en verdad créanme que miles de microempresarios tendrán la oportunidad de su vida. Sobra quien ocupe su lugar, pero recuerden que ustedes, si nosotros aquí en México, no son nadie, y a donde quiera que vayan, de igual manera dependerán de la nación en que estén.